¿Sabías que existe un libro antiguo que revela secretos ocultos sobre ángeles caídos, gigantes y visiones del fin de los tiempos? Un libro que estuvo prohibido y desaparecido durante siglos, y que muy pocos conocen en profundidad. Hoy, te voy a llevar a un viaje al misterioso libro de Enoc, un texto tan impactante que durante siglos fue ocultado por la Iglesia. Este libro nos muestra un lado de la historia bíblica que cambiará por completo tu perspectiva de la espiritualidad y del mundo invisible que nos rodea. Pero cuidado, porque lo que estás a punto de descubrir no es para los débiles de corazón. ¿Te atreves a conocer los secretos mejor guardados de los ángeles caídos? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar tu fe y tu vida espiritual para siempre. El libro de Enoc es un texto apócrifo que ha generado controversia desde hace siglos. Aunque no forma parte del canon oficial de la Biblia, este libro ha sido considerado una fuente invaluable de conocimiento espiritual, especialmente por la Iglesia Ortodoxa etíope, donde sigue siendo un texto sagrado. Según la tradición, el libro fue escrito por Enoc, el séptimo patriarca desde Adán, quien fue llevado por Dios antes del diluvio universal. Se dice que Enoc fue testigo de visiones celestiales y recibió revelaciones de un mundo espiritual desconocido para los humanos comunes. Pero, ¿por qué este libro ha sido considerado tan peligroso como para ser ocultado durante siglos? ¿Qué contiene que pueda haber causado tal reacción? El libro de Enoc relata historias que no se encuentran en la Biblia convencional, historias que nos hacen replantear nuestra comprensión de los ángeles, los demonios y el destino de la humanidad. Este texto antiguo ofrece descripciones detalladas de la rebelión de los ángeles caídos, quienes fueron castigados por Dios por sus acciones en la tierra. El impacto de estas historias es tal que algunos estudiosos creen que el contenido de este libro fue deliberadamente excluido de los textos bíblicos por ser demasiado perturbador. Además, el libro de Enoc fue conocido y citado por los primeros padres de la Iglesia, y algunos teólogos han argumentado que su influencia se puede encontrar en diversos pasajes bíblicos, especialmente en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Este es un texto que va más allá de lo que conocemos como historia bíblica tradicional. Nos presenta un panorama completamente nuevo de los eventos del pasado y el futuro, revelando secretos sobre el cielo, los ángeles y el juicio que está por venir. Aquí es donde comenzamos a adentrarnos en lo verdaderamente fascinante, las historias de los ángeles caídos y su impacto en la humanidad. ¿Por qué estos ángeles desobedecieron a Dios, y cuál fue el resultado de su rebelión? El libro de Enoc nos presenta una de las historias más impactantes y polémicas del mundo espiritual, la caída de los vigilantes. Estos ángeles fueron enviados a la tierra para observar y proteger a la humanidad, pero algo ocurrió que cambió el curso de la historia para siempre. Según el relato de Enoc, un grupo de estos ángeles se rebeló contra Dios y decidió tomar como esposas a las hijas de los hombres. Este acto de desobediencia no solo rompió las leyes divinas, sino que tuvo consecuencias devastadoras para la humanidad y el mundo entero. Los vigilantes descendieron a la tierra, y de su unión con las mujeres humanas nacieron los Nefilim, una raza de gigantes que según el texto, corrompió la creación de Dios. Estos gigantes, descritos como seres de una fuerza y maldades comunales, trajeron caos, violencia y destrucción al mundo. Su presencia fue tan peligrosa que, según el libro de Enoc, Dios decidió enviar el gran diluvio para purgar la tierra de la corrupción causada por los vigilantes y sus hijos. Este pasaje del libro de Enoc nos revela una historia de rebelión celestial que está entrelazada con la historia bíblica del diluvio y la historia de Noé. En este sentido, el texto de Enoc ofrece detalles adicionales que no se encuentran en los relatos bíblicos canónicos, dándonos una visión más profunda de los eventos que llevaron a la destrucción del mundo antiguo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué estos ángeles, creados por Dios, decidieron rebelarse? La respuesta, según el libro de Enoc, tiene que ver con la atracción que estos ángeles sintieron por la belleza de las hijas de los hombres. Este deseo prohibido los llevó a tomar decisiones que no solo los condenaron a ellos, sino que también trajeron consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Al desobedecer a Dios y engendrar a los Nefilim, los vigilantes sellaron su destino y fueron castigados severamente por su traición. Este relato es impactante porque nos muestra un lado de los ángeles que no solemos ver en la Biblia, seres que, aunque poderosos y divinos, son capaces de caer en la tentación y el pecado. Su historia es un recordatorio de la fragilidad de la creación y de cómo incluso los seres más cercanos a Dios pueden caer. A medida que profundizamos en el libro, las visiones de Enoc sobre el juicio final nos revelarán aún más sobre el destino de estos ángeles y de toda la humanidad. Las revelaciones que recibió Enoc no se limitan solo a los ángeles caídos. En sus visiones,
Enoc fue llevado al cielo y vio el trono de Dios, rodeado de gloria y majestuosidad. En este encuentro celestial, se le revelaron misterios sobre el futuro de la humanidad y el juicio final que espera tanto a los justos como a los impíos. Las visiones de Enoc son profecías que muchos estudiosos han relacionado con los eventos descritos en el Apocalipsis de la Biblia. Enoc vio un mundo donde los malvados serían castigados y los justos recompensados. Esta visión del juicio final es aterradora y esperanzadora a la vez, ya que nos muestra un Dios justo que no tolerará la corrupción y el pecado indefinidamente. En sus visiones, Enoc también fue testigo del castigo eterno que aguardaba a los vigilantes, aquellos ángeles que habían desobedecido a Dios y corrompido a la humanidad. Estos ángeles caídos, según el libro, fueron encadenados en el Tártaro, un abismo profundo donde esperarían su castigo final. Estas revelaciones nos ofrecen una visión complementaria a lo que encontramos en el Apocalipsis y en otros textos bíblicos. Algunos teólogos han argumentado que las visiones de Enoc proporcionan una mayor claridad sobre los eventos del fin de los tiempos y la naturaleza del juicio divino. A través de estas visiones, entendemos que no solo los seres humanos serán juzgados, sino también los seres celestiales que se apartaron del plan de Dios. Una de las preguntas que surgen al leer las visiones de Enoc es: ¿estamos viviendo los tiempos previos al juicio final? Muchos creyentes interpretan las señales del mundo actual como indicios de que estamos cada vez más cerca del cumplimiento de estas profecías. Los desastres naturales, las guerras y la corrupción en todo el mundo parecen reflejar lo que Enoc describió en sus visiones. Esta conexión entre el pasado, el presente y el futuro es lo que hace que el libro de Enoc sea tan relevante y fascinante hoy en día. El libro nos invita a reflexionar sobre nuestro propio destino y nuestra relación con Dios. A medida que el juicio se acerca, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para enfrentarnos a la justicia divina? Una de las grandes preguntas que surge cuando hablamos del libro de Enoc es: ¿cómo se relaciona este texto con la Biblia? Aunque no está incluido en el canon oficial de la mayoría de las denominaciones cristianas, su influencia en el pensamiento teológico y bíblico es indiscutible. El libro fue ampliamente leído por los primeros cristianos y se menciona en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta de Judas, donde se hace referencia a una profecía de Enoc sobre el juicio de los malvados. Esta conexión con la Biblia ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse por qué el libro fue excluido del canon. Algunos argumentan que su contenido es demasiado radical, especialmente en su descripción de los ángeles caídos y los nefilim, lo que podría haber generado controversias teológicas. Otros creen que simplemente fue una cuestión de selección, ya que la Biblia canónica ya contiene suficientes referencias a los eventos que se describen en el libro de Enoc. A pesar de su exclusión, muchos de los temas del libro resuenan en los textos bíblicos. La historia del diluvio, por ejemplo, es mencionada tanto en el Génesis como en el libro de Enoc, aunque este último ofrece una explicación más detallada de los eventos que llevaron a la decisión de Dios de destruir la tierra. De manera similar, las visiones de Enoc sobre el juicio final complementan lo que encontramos en el Apocalipsis, dándonos una imagen más completa del plan de Dios para la humanidad. Además, el libro de Enoc ofrece una perspectiva única sobre la batalla entre el bien y el mal, que es un tema recurrente en la Biblia. Los ángeles caídos, los nefilim y el juicio final son conceptos que nos ayudan a entender mejor la naturaleza del pecado y la redención. Para los creyentes, este texto apócrifo puede ser una herramienta valiosa para profundizar en su fe y comprender los misterios de la creación divina. Al hablar de la relación entre el libro de Enoc y la Biblia, es importante recordar que, aunque no es parte del canon oficial, sigue siendo un texto profundamente espiritual que ha influido en el pensamiento cristiano a lo largo de los siglos. Para cerrar este fascinante viaje por el libro de Enoc, abordemos una de las preguntas más intrigantes: ¿por qué fue ocultado este libro? Durante siglos, el libro de Enoc fue prácticamente desconocido en el mundo occidental. No fue hasta el siglo XVIII, cuando los misioneros europeos descubrieron una copia en Etiopía, que el texto volvió a ser estudiado por los teólogos. Pero, ¿qué llevó a la Iglesia a ocultarlo durante tanto tiempo? Algunos creen que el contenido del libro de Enoc era demasiado controversial y peligroso para los líderes religiosos de la época. La idea de ángeles rebeldes que descendieron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes podría haber sido vista como una amenaza para las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Además, las visiones de Enoc sobre el juicio final y el castigo eterno de los ángeles caídos podrían haber sido interpretadas como demasiado radicales. Otros sugieren que el libro fue excluido simplemente porque no encajaba con el resto de los textos bíblicos seleccionados para formar el canon. Sea cual sea la razón,
Lo cierto es que el libro de Enoc fue escondido durante siglos, y solo unos pocos tuvieron acceso a su conocimiento. Esta historia de ocultamiento y redescubrimiento ha añadido un aura de misterio y fascinación al libro. ¿Qué otros secretos podrían estar guardados en los textos antiguos que aún no conocemos? ¿Cuánto más hay por descubrir sobre el mundo espiritual y el destino de la humanidad? Estas preguntas son las que hacen que el libro de Enoc siga siendo relevante hoy en día. Lo que hemos explorado hoy es solo una pequeña parte de un libro lleno de misterios y revelaciones. El libro de Enoc sigue desafiando nuestra comprensión del mundo espiritual y nuestro lugar en el plan divino. Si te ha impactado lo que has escuchado hoy, compártelo con alguien más y suscríbete al canal para más contenido revelador sobre los textos bíblicos y apócrifos. ¿Crees que estos secretos fueron ocultados por una razón? ¿Estamos viviendo los tiempos del juicio final que Enoc vio? Déjame saber en los comentarios. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.